queremos evaluar la siguiente expresión. Las instrucciones también pueden decir simplificar. Tenga en cuenta que tenemos multiplicación y sustracción, por lo que tendremos que seguir el orden de las operaciones, que he dado a continuación en rojo. Observe que no hay paréntesis ni exponentes, por lo que el paso 3 es multiplicar y dividir antes de sumar o restar. Lo que significa que debe determinar este producto. Y este producto antes de restar. Mientras negativo 9 veces positivo 6 es negativo 54. Y positivo 4 veces positivo 7 es 28, en este punto si te sientes cómodo dejando esto como resta, pero también podemos reescribir esto como un problema de suma. Restar un 28 positivo es lo mismo que sumar un 28 negativo. Entonces podríamos escribir esto como negativo 54 más negativo 28, y luego seguir las reglas para sumar enteros. Observe cómo los enteros tienen el mismo signo. Entonces agregaremos sus valores absolutos. Y mantenga el letrero original. Entonces la suma será negativa y luego sumaremos sus valores absolutos. 54 más 28. Nuevamente, estamos agregando sus valores absolutos porque estamos sumando enteros que tienen el mismo signo. Entonces tenemos 12, llevamos el 1, entonces la suma será negativa 82. Veamos otro ejemplo. Nuevamente, queremos evaluar o simplificar esta expresión, por lo que tendremos que seguir el orden de las operaciones. Entonces, el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis. Lo que significa que tenemos que determinar esta suma dentro del paréntesis y esta diferencia dentro del paréntesis. Y, de nuevo, si lo necesitamos podemos reescribir esto como negativo 4 más negativo 2, para ayudarnos a determinar la diferencia. Entonces vamos a tener 6 veces negativo 5 más 8. Observe cómo el 8 va a superar al 5 negativo, por lo que la suma es positiva, y luego, debido a que los enteros tienen signos diferentes, restaremos sus valores absolutos. Entonces la suma será positiva 3 más 8 veces. Al ver esto como negativo 4 más negativo 2, estos enteros tienen el mismo signo. Entonces agregaremos sus valores absolutos y luego mantendremos la suma negativa. Entonces eso nos dará una suma de 6 negativo. A continuación, podemos omitir el paso 2 porque no hay exponentes, por lo que el paso 3 sería multiplicar y dividir. Esto determinará este producto y este producto antes de agregarlo. Entonces positivo 6 veces positivo 3 es 18. Y positivo 8 veces negativo 6 es negativo 48. Así que ahora tenemos una suma más para determinar y, de nuevo, notar cómo estos enteros tienen signos diferentes. Así que restaremos sus valores absolutos, y luego notaremos cómo el 48 negativo va a superar al 18 positivo. Entonces la suma será negativa, y ahora restaremos sus valores absolutos, y restaremos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande. Por lo tanto, esto debería ser 30, pero sabemos que nuestra suma tiene que ser negativa, por lo que la suma es negativa 30. En la próxima sección veremos varios ejemplos más de cómo usar el orden de las operaciones para simplificar expresiones que involucran enteros. Espero que esto haya sido útil.